Buen día, hermanos. Una vez más nos encontramos esta mañana compartiendo acerca de nuestro Señor en esta serie de devocionales donde estudiamos las preguntas de Jesús. Hoy nos vamos a centrar en una pregunta que se encuentra en el libro de Lucas 17:11 al 19. Vamos a leer, ya que la lectura no es muy extensa y además está bueno que compartamos juntos de la palabra de Dios. Los invito igualmente a leerlo ustedes teniendo la Biblia en sus manos. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Prestemos mucha atención a lo que estamos leyendo porque es muy importante. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nos ponemos en contexto de estos pasajes. En el versículo 12 leemos que le salieron al encuentro 10 hombres, los cuales eran leprosos. Por ley, las personas con lepra eran exiliadas de la sociedad, obligados a convivir entre ellas, ya que no podían estar cerca de las personas que no tenían lepra. Uno, porque era contagioso, y dos, eran consideradas personas inmundas, no solo por la lepra en sí, sino que era considerada un castigo divino, una maldición. Por lo tanto, las personas creían que si otra tenía lepra o la contraía, es porque Dios estaba castigando por haber cometido algún pecado a esa persona. Por eso leemos que le salieron al encuentro 10 leprosos. Estaban juntos y se pararon de lejos porque no podían acercarse. Ellos, en el versículo 13, clamaron juntos a Jesús, reconociendo quién era y lo que podía hacer. Lo increíble acá es que estos 10 leprosos eran como un mix de judíos y samaritanos. Dos nacionalidades que estaban en guerra total y se odiaban entre sí, pero estaban juntos ya que compartían la misma necesidad y compartían la misma miseria, que era la lepra. En el versículo 14, Jesús los llama a tener fe. Si en verdad ellos lo consideraban maestro y creían en lo que él era capaz de hacer y creían en quién era él, iban a obedecer el mandato de su maestro. Tal acto de obediencia fue realizado. De hecho, los 10 obedecieron y comenzaron su camino hacia los sacerdotes. Tal acto de fe tuvo su recompensa. Leemos que los 10 fueron limpios, fueron sanados de su lepra. Esto seguramente fue difícil de obedecer. Después de todo, ellos esperaban ser sanados en un instante, como Jesús hizo con una gran multitud de enfermos. Pero aún así ellos obedecieron y tuvieron fe. En el versículo 15, no se nos dice si llegaron a los sacerdotes. Yo imagino que sí, porque en este versículo dice volvió. Y sí, está en singular. Y eso lo veremos en el siguiente versículo. No solo volvió, sino que en el trayecto glorificaba a Dios a gran voz. Yo imagino a este leproso que ha sido limpio, gritando, saltando de alegría y alabando y contando a todos lo que Dios hizo en su vida, de cómo fue limpio, del milagro que Jesús hizo en su vida, porque literalmente cambió su vida por completo, a tal punto de que podemos decir que lo devolvió a la vida. En el versículo 16, en cuanto llegó, en reverencia se postró a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Un samaritano postrado con el rostro en tierra ante Jesús, o sea, un judío. Algo no solo mal visto por la guerra entre nacionalidades que había entre samaritanos y judíos, sino que repudiable entre ellos. Literalmente los samaritanos y judíos eran capaces de matarse entre ellos. Pero a este samaritano no le importó. Versículo 17. Jesús vio al samaritano y dijo:
¿No son 10 los que fueron limpiados? Y acá aparece la pregunta que estudiaremos y es la siguiente. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esta pregunta tiene una enseñanza muy profunda y a la vez una gran amonestación a todos y cada uno de nosotros. Y les aviso, es durísima. 10 personas fueron sanadas, pero solo uno volvió a Jesús. Solo uno dio gracias a Dios por su salvación. Solo uno lo anunció a gran voz y solo uno se postró y dio gloria a Dios. La actitud de esta persona que volvió a los pies de Jesús es la actitud que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener. Las otras 9 personas fueron sanadas, dieron el primer paso que es la fe, pero no dieron el segundo paso, dar gloria a Dios y anunciarlo a gran voz. Spurgeon dice, números, hablando de numerosas personas, reciben una bendición, pero no sienten el amor suficiente para reconocerla, o reconocer a quién se las dio. Muchas personas son las que se convierten a Cristo y que son salvas, pero pocas tienen la actitud de este samaritano, que de tanta alegría y gozo y amor a Cristo van por la vida gritando y anunciando a gran voz el cambio que Él hizo en sus vidas. Varios no vuelven directamente a la casa de Dios y se olvidan. Otros varios se conforman con ocupar un asiento y guardando para sí mismos la gran verdad y lo hermoso de la cruz, olvidando el gran mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. O como la mujer que encuentra la moneda que había perdido en Lucas 15, que al encontrarla de tanto gozo que tenía, no celebró sola y no se guardó ese gozo para sí misma, sino que celebró junto a amigas y vecinas por haber encontrado eso que tanto buscaba y se gozaba. Alégrense conmigo, les dice. ¿Cómo podemos guardarnos una salvación tan grande? Versículo 18. Y no sé ustedes, pero no me gustaría estar en la presencia del Señor y ser uno de esos 9. Que enfrente mío esté ese único samaritano y los 9 estemos separados. Me gustaría ser el que esté postrado a sus pies y que Jesús mismo diga, solo Nico volvió y dio gloria a Dios, acá poné tu nombre. En el versículo 19, para el samaritano hubo una sanación adicional. Tu fe te ha salvado. En su momento la salvación no estaba al alcance como nosotros la tenemos hoy en día. 10 tuvieron cuerpos sanos, pero solo uno tuvo un corazón limpio y renovado. ¿Cuál de los 10 vamos a hacer?